De regreso, este es Si el le plato prende el del micrófono, día. un palo. Oh, caramba. Es muy grande. De regreso, este es el plato del día. Estamos de regreso con ustedes en este programa especial de Navidad y con un invitado muy especial para nosotros en el día de hoy, porque creo en la labor, primero en la gran labor que tiene altruismo, tiene derechos humanos, tiene un sinnúmero de elementos integrados, pero al mismo tiempo hace falta mucho que la ciudadanía conozca la verdadera labor de la Oficina Nacional de Defensa Pública. Por lo tanto, para nosotros es un regalo de Navidad el tener con nosotros al señor Rodolfo Valentín Santos. Bienvenido al plato del día y gracias por acompañarnos. La verdad que ha sido una idea genial el tener un programa especial con un tema tan especial para toda la ciudadanía. Gracias por estar aquí. Yo creo que a quien debe de agradecer a ustedes es este servidor, porque este medio ha sido de verdad que un trampolín importante para que la ciudadanía escuche el trabajo que viene realizando la Oficina Nacional de Defensa Pública. Nosotros asistimos a seres humanos, a personas en conflicto con la ley penal. Yo digo en conflicto con la ley penal y no de manera despectiva decir delincuentes. Esto porque, figúrense ustedes, No el año pasado, exacto, el año pasado nosotros resolvimos aproximadamente 5,000 casos entre absoluciones, que son descargos, y auto de no al lugar. Esto quiere decir que estos tribunales entendieron que no eran responsables o no existían pruebas suficientes para que estas personas puedan retener algún tipo de pena. Entonces, son personas en conflicto con la ley penal, con un derecho fundamental que le cobija, que es la presunción de inocencia. No todo el que está procesado o en una cárcel es responsable penalmente de lo que se le imputa. Entonces, esto aproximadamente 5,000 casos es una evidencia de que hay personas incluso inocentes, privadas de libertad o envueltas en un proceso penal. Sin embargo, Valentín, te escucho hablando de los temas de absoluciones, de asistencia, pero hemos visto cómo se contradice un ministerio público que llega a los tribunales y de golpe y porrazo pide 18 meses de prisión preventiva. Para cualquiera. Para cualquiera, en cualquier caso. Y sobre todo el tema de la complejidad. ¿Qué significa la complejidad? Que yo, mientras tanto, voy a estar privado de mi libertad por 18, por lo menos por un año. Porque tengo que darle un año para que yo investigue. Entonces, ¿cómo ustedes van a hacer algún tipo de mancomunidad con el Ministerio Público, con el Poder Judicial, para ver si estas cosas, si los presos preventivos por fin bajan un poco de las cárceles? Y cómo resolver lo que están ahora también. Porque te mandamos preso por un año, pero ¿cuál es la asistencia legal que yo tengo? Si fue pobre, llegué porque me robó un racimo de guineos. Es interesante lo que dice. Y debo de adelantar que el Poder Judicial, Procuraduría General de la República, Fiscalías y la Defensa Pública se reúnen cada 15 días. ¿Eso es nuevo? Sí, nos estamos reuniendo cada 15 días para bajar el volumen de preso preventivo que hay en las cárceles en República Dominicana. ¿Y cómo esto se puede lograr? Bueno, hay que involucrar todos los ministerios públicos, así como todos los encargados de oficinas de la defensa pública, así como los coordinadores regionales del Poder Judicial, porque no es posible que todos los casos se judicialicen. De hecho, en estos días hubo una actividad muy interesante, donde el Poder Judicial invitó a todos los titulares del Ministerio Público a nivel nacional. La Procuraduría también estaba presente, pero también a todos los encargados de oficinas, pero también a todos los jueces de corte. ¿Con qué finalidad? Bueno, se invitaron tres funcionarios del sistema de justicia de Puerto Rico. Un juez, un ministerio público y un defensor público. A transferir, a compartir con ustedes. Claro, ustedes saben qué porcentaje de casos acuerda Puerto Rico, que está ahí a 30 minutos de República Dominicana. Señores, el 93% de los casos. Wow.
lo acuerdan. Y ellos lo ven con tanta naturalidad que los medios de comunicación, la prensa, nadie reprocha esos acuerdos. Lo que pasa es que aquí es diferente. Aquí tú estás viendo acuerdos nada más con gente que se robó millones y que devolvió unos cuantos. Entonces vamos a acordar con este para poder incriminar al otro. Entonces, tú no ves alguien que porque tenía hambre robó. Pero además culturalmente. Porque tenía hambre, se metió a un supermercado y robó. Yo no puedo llegar a un acuerdo con ese hombre. Pero además culturalmente, Alba, culturalmente nos ha enseñado que el caso que no se resuelve con el imputado en la cárcel se cayó. Juan, hablaste por 100 años. Aquí creen que un proceso resulta con una persona privada de libertad. Eso se llama el efecto tránquenlo. Exacto, creemos que la fiebre está en la sábana. Y yo pregunto, yo hago una pregunta, porque de verdad que tuvimos un tiempo que maratónicamente todo lo que llegaba era prisión preventiva. Fíjense que en principio satanizaban el Código Procesal Penal, diciendo que todos los delincuentes iban a estar en la calle. Sí, que era Señores, muy a diferencia del Código de Procedimiento Criminal, que tenía un corte inquisitorio, señores, todos los casos delictuales que aparejaban una pena hasta 2 años tenían una fianza obligatoria. Con este código todo es prisión preventiva. Entonces, se está educando, porque hay que volver a educar al Ministerio Público y a muchos jueces que creen que son el control de la criminalidad. Yo me hago una pregunta retórica, por ejemplo. Teníamos, porque con esto de la reforma, los acuerdos, hemos disminuido la población carcelaria aproximadamente a 24,000 privados de libertad. ¿De 26 que teníamos? Teníamos 26, casi 27,000. Sí, entonces, en este año, de verdad, que hay una revolución respecto al tema de la reforma penitenciaria, porque no es posible que una persona se reeduque, se regenere, se rehabilite y se reinserte a la sociedad en las condiciones que están las cárceles en República Dominicana. No es posible. Y este es un trabajo que debe ser integral, no solamente Procuraduría, no solamente Dirección de Prisiones, que deben de tener mucho más interés que nosotros que estamos afuera, realizando otras funciones, que tenemos interés en que eso mejore. Una pregunta, Valentín. Tú estabas explicando que se ha hecho una labor de intentar coordinar los trabajos del Ministerio Público, el Poder Judicial y la Defensoría Pública. Y en ese orden, yo quisiera saber cuál ha sido el respeto de esa partida presupuestaria para la defensa pública, que necesita una partida presupuestaria para que sea efectivo, y sobre todo, cómo ha sido esa coordinación en el respeto del observar un derecho fundamental que tiene todo aquel que pasa en un proceso judicial, que es el tema de que una persona, hasta tanto no tiene una condena firme, una sentencia de la autoridad irrevocablemente juzgada, es inocente. O sea, esa presunción de inocencia. ¿Cuál ha sido esa labor de ese respeto presupuestario a ustedes como oficina de la defensa pública y sobre todo coordinar ese trabajo de que son inocentes hasta tanto haya una condena? Mira, debo de dar una muy buena noticia en este importante medio, Nelly, que en otras entrevistas hemos hablado del tema y ustedes también han hecho el llamado al Ejecutivo y al señor Presidente de la República para que la defensa pública pueda mantener la calidad en el servicio. Necesitamos mucho más defensores públicos, ¿no? Totalmente. Porque un defensor público con una carga de 400, 300 casos, de verdad que no puede hacer un grado de calidad. Y que la calidad debe de bajar considerablemente. Claro. Entonces, de esto se hizo eco el señor Presidente de la República y nos aportó el presupuesto. Fíjense que ya comenzamos a anunciar un concurso para 80 defensores públicos. Y nos prometió que... ¿Cuántos hay ahora? Ahora mismo hay defensores públicos de carrera, 150. ¿Y los que no son de carrera? Y los que no son de carrera, 149. ¿Cuál es la diferencia? Hemos tenido 290. la diferencia entre de carrera. Sí, la diferencia es la formación. Los defensores públicos de carrera se someten a un concurso de oposición bastante riguroso que dura como 6 meses. Y entran 1 año a la Escuela Nacional de la Judicatura. Es como los programa, jueces. exacto, con un programa bastante integral. Y luego 3 meses de pasantía. Nosotros hemos tenido que urgentemente y como 911 que contratar abogados que no se someten a este rigor para hacer un concurso de carrera, sino que le damos una inducción de 3 meses para que puedan llevar casos, no los casos complejos que llevan los defensores públicos de carrera. Y nuestra gran preocupación es que
esos abogados adscritos que no tienen esa formación integral, no den ese servicio tan de calidad como lo da un defensor público de carrera. Y yo creo que lo merece un ciudadano que vive en Dajabón, que vive en Miche, lo merece. Viéndose en conflicto con la ley penal, merece que un defensor público de carrera le asista, para que no haya esta desigualdad en el ámbito del servicio. Y yo he creído... Vive bien un defensor público, gana bien, digamos, para que no sienta que, wow, yo en el sector privado sí me estaría yendo bien con un caso parecido a este, o con este mismo caso, pudiera yo estar usando palabras muy llanas, guisando versus lo que me está pagando el Estado. De verdad que ese ha sido un fuetazo de pregunta. Mira, nosotros con el presupuesto que nos aportó el señor presidente de la República, pudimos hace un mes aumentarle un 25% del salario a los defensores públicos. Si decimos que ganan bien o no, bueno, lo que gana un defensor público está dentro del salario que gana la población laboral en el ámbito público, dentro de un 20%. Dentro de un 20%. Ahora bien, sí puedo decir que existe seguridad laboral dentro de la Oficina Nacional de Defensa Pública. Es una carrera que se le garantiza al defensor público. Cuando yo entré tenían seguro básico, lo llevé a seguro complementario pagado por la institución. Tienen además un 10% de su salario que le aporta también la institución para gastos misceláneos, por ejemplo, algún traslado a una corte, que tengan que hacer una exposición o tengan que llevar una charla a un club o a las cárceles también, que lo hacemos permanentemente. Entonces, si nos ponemos a comparar el salario de un defensor público de un mes, eso se lo puede ganar en 3 horas un abogado, claro, en una vista de medida de atención. Sin embargo, oye esto, Nereida, no sé si pasa ahora, pero Laura se quejaba siempre. Claro. Laura decía, pero es que no es posible, los narcotraficantes cancelan a los abogados para quedarse con un defensor público. De lo bueno que son. Y entonces tú no lo puedes rechazar porque es un ciudadano. Claro. Es un derecho que le asiste. Entonces es como un poco contradictorio. Bueno, me voy a ir para el sector privado. Está bien, pero me van a querer como abogado privado o como defensor público. Es un poco... Con respecto a esa disminución que me parece casi de titulares de primera plana de unos 2,000 y tantos presos o reos o internos preventivos que han conseguido, ¿en qué periodo y qué responsabilidad tiene la Defensoría Pública en este logro? Mira, la Defensa Pública tiene una responsabilidad extraordinaria dentro del sistema de justicia y sobre todo dentro del sistema carcelario. Y paso a explicarle. La Defensa Pública asiste del 80 al 87% de los casos penales a nivel nacional. Claro. Para que tenga una idea. Es que de 24,000 presos que hay, quizá el 1% tiene recursos para tener abogados. Estemos claros con eso. Por ejemplo, en los casos de relevancia, en estos tiempos, hay defensores públicos y ex defensores públicos. Pero ¿a quiénes asisten los defensores públicos en esos casos de relevancia y de corrupción que ahora están en los tribunales? Bueno, un chofer, un mensajero, pero no necesariamente son los incumbentes, los titulares de aquella cartera donde están imputados. Y la defensa, y otra cosa, el artículo 176 de la Constitución de la República, respecto al servicio de asistencia legal gratuita, dice que este servicio se brindará a todas aquellas personas que por cualquier causa no cuenten con un abogado. Claro. Y no es verdad que nosotros defendemos a los ricos y a los millonarios, pero si existe un 911, nosotros tenemos apostado defensores públicos en todos los tribunales a nivel nacional. Si alguna persona por H o por R no cuenta con su abogado privado, la Defensa Pública, como órgano constitucional y como institución de servicio, está presta para darle asistencia a esa persona. Y lo hace, lo he visto. Vamos a la pausa. Cuando regresemos seguimos hablando de defensa pública. Ojalá que no le toque a usted como a mí, que yo era la víctima y teníamos un defensor público del otro lado. La verdad que son bien peligrosos. Ya volvemos. No. Del sistema. Sí, regresamos.
Bueno, de regreso, esto es el plato del día, programa especial con Rodolfo Valentín, que dirige la defensa pública. Esos abogados, nos le decíamos abogados de oficio. Los abogados, no solo del Estado, porque siempre teníamos la confusión. Yo fui abogado de oficio. Abogado de oficio. Valentín, ¿cómo manejan? Perdón, que esto es breve, un dato cultural. Okay, el abogado de oficio era aquel abogado que esperaba los procesos en las salas penales. No acompañaba desde la detención del ciudadano en todo el proceso. Entonces el abogado de oficio estaba apostado nombrado en una sala determinada. Y ahí entonces eso evitaba los aplazamientos de los casos, que ahora ocurre muchísimo. Porque si tú tienes un abogado de oficio ahí, no trajo su abogado, no, aquí hay uno. Vamos a resolver esto. Este proceso tiene que seguir. Ahora lo suplimos. Claro. Valentín, juez de ejecución de la pena, para mí una figura que la vi importante cuando porque es nueva la figura, no tiene tanto tiempo. Yo la vi como una esperanza en los recintos carcelarios, sobre todo que son del viejo modelo. ¿Qué ha pasado? ¿Ustedes coordinan con esta gente? Porque para mí han escogido lo peor del Poder Judicial para mandarlo a las cárceles. Y lo digo por los informes que ustedes hacen cada año. Y otra cosa, ¿hay posibilidades de que tengamos abogados defensores públicos para las víctimas? Porque solamente al victimario que defendemos ahora según los procesos. Excelente. Mira, aquí hay 5 personas. Tengo 2 a mi derecha y 2 a mi izquierda. Y yo pienso que me metieron al medio aquí. Literal y figurativamente. Nunca más literal. De verdad que me metieron al medio. Mira, Albanelli, 2 preguntas en una sumamente interesante. El juez de ejecución de la pena es una figura que trajo el Código Procesal Penal, con un objetivo y una meta muy, muy especial. Y es que después que una persona es condenada de manera definitiva, ahí no terminan sus derechos. Hay un montón de prerrogativas que el ciudadano condenado de manera definitiva tiene. Porque lo único que se le veda es el derecho a la circulación y si es condenado definitivo, no puede ejercer el sufragio o el derecho al voto. Por el artículo 42 del Código Penal dominicano. Pero sí, por ejemplo, yo a mí me estoy 30 años en la cárcel, ya cumplí mi pena. Cuando salgo no tengo ese derecho civil. Tiene el derecho civil. Es mientras cuando estés en prisión. Cumpliendo la condena. Exacto, mientras está cumpliendo la condena. La campaña diciendo eso. De hecho, sí. Si es preventiva y todavía está en la Suprema Corte de Justicia el caso. En casación. Claro, que puede ejercer el derecho al voto porque la sentencia no es definitiva. Entonces, por eso es que ustedes notaron que en estas elecciones pasadas votaron unas 5,000 personas y dentro de la prisión, que esto no lo sabía el presidente de la República, y se lo informé porque desde el 2003-2004 nosotros venimos insistiendo por el derecho al voto penitenciario. Porque yo encuentro interés en esto, porque cualquier político que aspire puede aportar, ¿no?, para esos ciudadanos y ciudadanas que están privados de libertad para poder ejercer el derecho al voto como hacen en la sociedad Tengo dominicana. Sentimientos encontrados ahí, lo Entonces, podemos hablar un día tomando un café. Pero por encima de ello, es un derecho fundamental. Sí, pero además otra cosa. El trabajo del voto fue coordinado de la Defensoría, de ustedes con la Junta Central Electoral. Sí, claro, nosotros incluso participamos como observador en el voto penitenciario. ¿Cuántos presos preventivos hay hoy? Aproximadamente un 64%. Oíste, Nereida, 64%. De ciudadanos que tú no sabes si son inocentes. Exacto, entonces el voto es garantizado para esos ciudadanos preventivos. Que no han sido condenados de manera definitiva. Bueno, de manera definitiva. Estoy hablando de 15, la víctima. Pero voy a la respuesta de Albanelli. El juez de ejecución de la pena tiene una gran responsabilidad y es supervisar el entorno y supervisar el tratamiento que se le está dando a esas personas que han sido condenadas de manera definitiva. Y de verdad que lo he conversado con el presidente de la Suprema, donde los jueces de ejecución de la pena deben ser menos apáticos en esa población carcelaria que está dentro de los grupos en condición de vulnerabilidad, porque no se gobiernan, están tras rejas, entonces deben de tener una administración que respete
su dignidad. Y esto no está pasando. Entonces, esa supervisión y esa presencia del juez de ejecución de la pena, Albanelli, es obligatoria en las cárceles en República Dominicana. Y por otra parte, de verdad que a pesar de nosotros estar de este lado, defensa pública, con una defensa de calidad, con defensores públicos muy preparados a favor de aquellas personas que infringen la ley o imputados, como le dicen también. De verdad que mi gran preocupación es que las víctimas no tengan un staff o un cuerpo de abogados que los representen con tanta calidad como lo hace la defensa pública. Es una preocupación. Y la Constitución en el artículo 177, establece la posibilidad de que esas víctimas también tengan un cuerpo de abogados calificado que le asista. Pero oigan esto. Hay que crearlo. Pero oigan esto. La Defensoría Pública de la región, donde nosotros como República Dominicana coordinamos el Caribe a través de la Asociación Interamericana de Defensoría Pública, la gran mayoría asiste también, la defensa pública asiste y representa víctimas. Pero no solamente, Albanelli, en el ámbito penal. También hay víctimas en el ámbito inmobiliario, temas de tierra. ¿Qué tendría que pasar? Pero ustedes solo lo hacen, aquí es solo penal. Solo penal. ¿Y qué tendría que pasar aquí para que la víctima también... Una reforma. ¿Qué le hace falta a la oficina? Debo decir que hay que hacer una reforma a la Constitución para ello. No, ya está. Sino crear... Artículo 177. Está ya en el artículo 177. Para la víctima. Lo que debemos de crear es una ley que tenga que ver con todo el proceso, con toda la estructura de una representación a la víctima. Pero no solamente limitarnos al ámbito penal, sino que a lo laboral, a lo comercial, inmobiliario, a lo civil, a lo civil también, porque en momento de divorcio. Figúrense ustedes, empresarios, personas con poder, aplastan a cualquier víctima en cualquier ámbito del derecho y esta persona no tenga una representación, aún teniendo la razón. En lo laboral existe. No, en lo laboral existe. No se asume como víctima al demandante. No, lo que pasa es que existe el Ministerio Público. No. Hay algunos, en el Ministerio de Trabajo. Le da abogado. Sí, hay algunos abogados. Y la DIDA también. Pero una pregunta pero a los abogados. Es para eso. ¿Se asume como víctima al demandante? Creo que no. ¿En la parte laboral? Sí, en la parte laboral sí. No es una víctima, es un demandante. El demandado es la víctima. El demandado es la porque el demandante es el que tiene el poder. Entonces eso es lo que pasa. Si la empresa en este caso, el el empleado no es la víctima. Exacto. Que es usualmente quien demanda. Sí. Y se convierte en víctima cuando su jefe, su superior, ¿no?, le conculca el derecho o lo desvincula. Sí, claro. Se convierte en víctima quien demanda. Entonces, esa persona que tú tienes que darle asistencia, que no tiene quien lo asista ni quien lo defienda. Entonces, en el tema de la víctima, hay dos instituciones que tienen unidades de representación de víctimas. Una se llama Releví, que pertenece a la Procuraduría. Exacto. Y otra, y solamente tiene presencia en 3 pueblos: distrito, provincia, me parece que San Cristóbal y Santiago. Muy limitada. Y además son insuficientes. Y yo sí le voy a decir una cosa, porque probablemente hoy no podamos arreglar el mundo y esta es su casa. Y Muchas el compromiso de este programa es precisamente colaborar con instituciones que primero son sumamente necesarias en lo humano, en lo social, en lo democrático, porque no puede ser que la justicia solo vaya al que la pueda pagar. Exacto. Usted tiene en nosotros, en el plato del día, un aliado para cualquier información que haya que multiplicar para la ciudadanía, cualquier cápsula que tengamos que crearle, cualquier cosa. Oye, cógele la palabra. Porque entre las cosas que escuchamos, escuchamos muchas cosas que serían interesantísimas decirla tantas veces como para que la gente se la aprenda. Claro. Sí. Es necesario. Que lleguen a ellos y validar el esfuerzo que hacen ustedes, porque es un esfuerzo que de vez en cuando ahora que no te toque un defensor público en contra. De hecho, miren lo que nosotros hemos hecho desde nuestra institución, y puedo decirle que vamos, Manuel, aproximadamente por unas 160,000 asesorías. Nosotros con el tema de la 4 años.
No, en este año nada más. Wow. Miren, con el tema de la víctima, como yo le dije que habían 2 unidades, el Ministerio de la Mujer tiene una representación de víctimas, pero exclusivamente es para un hombre, de violencia. nada más, Sí, nada exacto, más, nada sí, más. sí. De hecho, si una mujer pero está bien, sí. de hecho, pero está muy chico y no se siente. Sí, pero miren esto. Tiene que ser muy chico porque no se siente. Juan, pero mira esto. Es limitado. Pero mira esto, si una mujer agrede a otra mujer, la agredida no es víctima para ellas. Sino que si un hombre agrede a una dama, si la mujer se convierte en naturaleza, es su naturaleza. Sí, pero yo creo que el principio de igualdad que enarbola la Constitución de la República. Adiós, Valentín, que es otro tema. Te queremos. No, yo digo otro tema. Yo me refiero a representación. Pero eso es otro tema. Defiéndelo tú. Vamos a poner un ejemplo. Que por el poder, una dama que Nelly esté por debajo de ella, la agrede, ¿no? La agrede a Nelly y Nelly no tenga con qué defenderse, ni tenga un abogado. ¿Por qué debe Nelly de quedar en el desierto? Exacto. ¿Por qué no puede tener una representación? Claro. Porque se convierte en víctima. Exactamente. Entonces, aunque sea de otra mujer. Exacto. Entonces, cualquiera puede ser una víctima. No, claro. Entonces, ¿qué yo he propuesto desde la defensa pública? Nosotros podemos crear, como tenemos una subdirección administrativa y financiera, una subdirección técnica que tiene que ver con el ámbito misional de la defensa pública, defensores, coordinadores paralegales. Podríamos nosotros también crear una subdirección de representación a víctimas con la misma estructura que la representación a imputados. Totalmente. Entonces, pensando, Nelly, que así como estamos haciendo un concurso, realizando un concurso para tener más defensores públicos, preparar un programa bien completo, integral, para hacer un concurso para que mínimamente pudiéramos empezar o iniciar con unos 200 abogados a nivel nacional que puedan representar a víctimas en todas estas materias. Perfecto, entonces yo creo que así cumpliría el Estado con este principio de democrático y social, de igualdad, y este equilibrio social también que debe de haber dentro del acceso a la justicia. Yo aspiro algún día yo aspiro a que también las víctimas tengan un representante con mucha calidad. Claro, y nosotros también. Y de verdad que no me anoto ni me apunto. No me anoto ni me apunto en el hecho de que una representación de víctima sea dependiente de Fiscalía o de alguna otra institución del Estado. Debe ser también independiente. Mire, a usted lo vamos a traer también para la Vieja Belén, porque este tema se tiene que extender y tenemos que seguirlo hablando. Y de verdad, con mucho cariño lo hemos recibido y además con muy buenas informaciones que dan un poquito de esperanza a las personas que de verdad están en necesidad y cualquiera de nosotros que puede verse en algún momento en necesidad de defensoría pública, porque como dice la Constitución, todos estamos dentro de esa capacidad. Muchas gracias a Rodolfo Valentín Santos, director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, por habernos acompañado a este programa especial de Navidad del Plato del Día. Regresamos en breve. El Plato del Día.